Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión, pues vamos a tratar un tema sobre la propiedad intelectual, que muchas veces las empresas en su ciclo de vida, llega un momento que sí compraron activos fijos, mobiliario, equipos, maquinarias, pero eso se va acabando con el tiempo y los valores que se plasman en los estados financieros, pues realmente ya los activos fijos, la maquinaria, todos los fierros ya no tienen tanto valor. Y sin embargo, la vida de la empresa sigue y esas empresas quieren vender acciones, etcétera. Lo que realmente les da valor, pues es el capital humano, ¿no? El capital humano que materializa sus beneficios a la empresa, pues a través de la propiedad intelectual que le genera la empresa, que pueden estar representados pues, por derechos de autor, pueden estar representados por el prestigio que ha ido generando la marca, el nombre comercial, que son cosas que no se pueden tocar, pesar o medir, y sin embargo, a veces es lo que más vale, ¿no? Muchas empresas venden esos intangibles, esa expertise, esa experiencia industrial que han ido generando a lo largo pues de años, inclusive de generaciones, y eso es lo que realmente vale y lo que cuenta al momento de vender un negocio. Y pues vamos a hablar de precisamente el tratamiento desde contable y fiscal de este tipo de activos y sus efectos en la vida de la empresa. Y pues para tratar este tema le damos la bienvenida y le agradecemos pues su apoyo para la realización de este programa, uno de nuestros invitados ya de mucho tiempo. Dejémoslo así. No, la verdad, siempre aprendemos mucho con él. A veces nos peleamos, a veces no estamos de acuerdo, pero parece que hoy vamos a coincidir. Parece que hoy vamos a coincidir. Le damos la bienvenida al maestro Julio Ortiz Guerrero. Julio, bienvenido hasta tu casa. Gracias, muy amable, Susi, por la invitación. Pues si te parece, Julio, empezamos. ¿Qué es esto de la propiedad intelectual en una empresa? Mira, básicamente digo, esto es... la empresa busca capitalizar el conocimiento que ha adquirido en el tránsito de su vida, ¿no? Y para eso lo que hace normalmente son algunos temas que llamémosle en la experiencia financiera, se les da un valor a la hora de evaluar una compañía que quieres comprar, ¿no? Vamos, para hacer simple el ejemplo, Coca-Cola, que es el caso más típico de hace muchísimos años. Entonces, los fierros de Coca-Cola comparado contra la marca Coca-Cola, pues nada que ver. Nada que ver, ¿no? Y yo, pues las empresas tecnológicas, pues vuelves al mismo tema, ¿no? Nada que ver el valor que vale Google o Meta con los fierros que tiene, o sea, las instalaciones que tiene no representan esta capacidad de vender, que es lo que en realidad trata. Entonces... Permíteme que te interrumpa. Algunas ya ni siquiera tienen fierros. O sea, por ejemplo, algunas empresas mandan a maquilar todo en todas partes del mundo. No tienen obreros, no tienen trabajadores, no tienen fierros inclusive. Y sin embargo, nadie duda de su valor. Así es. Porque lo que vale a veces es la marca, el logotipo, el nombre, etcétera. El conocimiento, ¿no? La cartera Así de clientes, etcétera. O sea, este tipo de información, llamémosla información en genérico, hace que entonces el cliente, para ser simple otra vez con la marca, no importa que después nos cobren derechos, la Coca-Cola tú la vas a vender más cara por el simple hecho de la marca, ¿no? Comparada con el refresco de cola X. Así de simple y así de complejo el tema. Entonces, las compañías, una vez que han visto que estas compañías gigantescas mundiales tienen una sección de sus activos basado en esta información, en estos conocimientos, en estas patentes que a veces les permiten decir que porque ellos le movieron un dato o le movieron un fierro a cierta cosa, hacen que sean patentables, porque no todo el conocimiento es patentable. Entonces, cuando logran hacer eso, entonces es una cosa que la pregunta es cómo lo evaluaron primero y luego cómo hubo alguien que se los comprara. Pero lo más importante es que lo compras y lo vendes. Una vez que lo creas, hay mucha gente que te lo compra y que te lo paga.
Así ¿no? es. Y entonces el tema para las empresas y para las personas físicas socias o para las personas físicas dueñas de estos conocimientos es, pues, qué tratamiento primero contable le doy y luego qué tratamiento fiscal y luego qué costo tiene esto. Que todo va de la mano. Que todo va unido y hay, vamos a llamarle, empresas que sí van, llamémosle, controlando los datos del costo. Vamos, caso típico, los laboratorios de medicina, ¿no? Esos que todos los experimentos que hacen y todos los proyectos de investigación controlan la información, cuántos médicos, cuántos investigadores, cuántos laboratorios, etcétera, etcétera, luz, químicos, etcétera, y te dicen, a mí me costó tanto, para ser simple, la pastilla azul me costó tanto, ¿no? Pero ahí sí tienes un producto patentable, ¿no? Por ejemplo. O sea, vuelves al mismo planteamiento cuando es... Que eso es de lo que quisiéramos partir, ¿no? Hay cosas patentables, como ya lo mencionaste, y hay cosas no patentables. Todo es propiedad intelectual. Todo tiene un valor en el mercado a final de cuentas, pero cuando es patentable tienes una forma de individualizar ese producto y de venderlo y de tienes un registro, legal, tienes una protección legal. Exacto. Y igual está individualizado y tiene un valor, etcétera, ¿no? Una marca, una patente, un nombre comercial, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas, cuando la ley les reconoce que sí lo puedes apropiarte de eso tú y decir, esto es de mi propiedad y para que alguien lo use igual me tiene que pagar los derechos a mí. Lo puedes vender, lo puedes rentar. Y entonces ya lo registras y a partir de ahí documentas. Pero volvemos al tema. El origen es si controlaste o no. Ahí, bueno, vamos entonces primero a lo patentable. Entonces, lo patentable dices, bueno, creé una pastilla rosita. Así es. Rosita. Y entonces, en ese caso, ¿qué sirve para X? Y entonces, en ese caso, pues obviamente tienes todo un historial de lo que invertiste para crear esa pastilla rosita y controlaste salarios, renta, programas que a lo mejor software que tuviste que comprar, algunas otras, a lo mejor te tuviste que adquirir algunas patentes que eran necesarias para poder desarrollar esto. No sé, o sea, tienes todo perfectamente controlado y sabes cuánto te costó y tuviste éxito y creaste la pastilla rosita. Así. Y entonces, en ese caso, esa pastilla rosita sirve para algo, no sabemos para qué, pero sirve para algo y es reconocido y así lo reconocen. No nada más es que obtengas la patente, va a estar la COFEPRIS, va a estar medio mundo involucrado en eso, organismos nacionales, internacionales, y sí, dicen, esto existe, es un bien y tiene una utilidad y valió la pena toda tu inversión y todo tu sacrificio. Es susceptible de apropiación. Ajá. Y entonces te dan los derechos para que tú puedas hacer con ellos lo que quieras. Y lo que vale no es la pastilla rosita, es todo la fórmula, cómo desarrollarla. Cómo hay que hacer el trabajo y cómo hay que hacer, etcétera. Entonces, aquí el punto relevante es, obviamente, cuando hablamos de esto es igualito, si pensamos en el equivalente que hablábamos de los activos fijos, que esos sí son de tocar y de ver. Cuando tú eres el que creas la máquina, pues tú agarras cuánto te costó de materia prima, cuánto te costaron la mano de obra, cuánto te costó la luz, etcétera. Acá en los intangibles de este tipo, como pueden ser los desarrollos médicos o farmacéuticos, también allá te acostumbraste a que todo se hace una serie de controles. Hay un costo de adquisición. Y entonces traes llamémosle, eso no lo mandas a un resultado porque no tiene que ver con las ventas de ahorita, tiene que ver con las ventas futuras y entonces tú necesitas evaluar ese dato como las máquinas. Y ya entonces, que se materializa en la pastilla rosita. Así es, en ese momento que te reconocen los derechos de esta cuestión porque seguiste todos los procedimientos, etcétera, tú en los registros contables, todo ese dinero que invertiste en eso, para ti es el valor del activo y se va a ir a amortizar, le llamamos los contadores, contra las ventas de este producto, ¿no? O sea, su costo se manda a un activo y se va a ir desgastando, por decirlo de alguna forma, el uso, en la medida que vas generando ventas, ¿no? Así es. Y entonces esa parte para todos es clara, porque desde el principio pensaste que era susceptible de ser registrable, ¿no? Problema es al revés. Cuando tú dices, esta experiencia no es registrable,
o esta experiencia o este conocimiento nunca lo controlé. Vamos a ver dos puntos. Primero, no tuve éxito y lo que me di cuenta que por el camino que iba, fracasé, y esa cosa que iba a crear no resultó, funcionó. No la aceptaron y no pude registrarla. Y pues ya, se va a la basura todo el dinero que invertí porque no me va a generar ventas en el futuro. Esos serían gastos para la empresa. En el momento que ya la empresa toma la decisión de que ese proyecto no jaló, entonces lo que hace es reconoce que eso que gastó es un gasto y no un activo. Y en consecuencia, pues todo ese monto de dinero afecta los resultados del año en que la empresa toma la decisión de decir, este proyecto se acabó, ya, lo suspendemos y estamos en otros, ¿no? Y en ese momento, primero tienes que, a la hora de hacer esta partida extraordinaria en los estados de resultados, explicas qué fue lo que pasó en términos de desde dónde reconociste dinero. ¿Por qué? Pues porque de pronto traes 5, 6, 10 años. No es algo que pase de un día para otro. Y entonces el impacto en los resultados sí se puede ver muy complicado. ¿Cuántos años se han tardado con hacer la vacuna para el COVID? No en México, digo, y es un proceso natural, no estoy discutiendo nada, pero así es. Así es, y no puedes cuestionar quién es el que toma la sabia decisión, sino hasta que pues, los que saben de eso te dicen, ya no encontramos más soluciones. Aquí hay que acabar, ya el proyecto no se le autorizan más recursos, aquí se acabó, mandas a resultados y ahí se acabó la historia de ese valor, de ese bien. Eso no significa que cuando tú estés desarrollando otro producto o otra idea, de pronto algo que estudiaste o algo que hiciste allá, lo jales. Porque todo se basa de no servía para A, pero sirve para B, ¿no? Y entonces... Aquí la discusión es si ya reconociste que era gasto, pues ya no puedes mandarlo a capitalizar. Vas a capitalizar los nuevos desarrollos que hiciste. Una aclaración que es capitalizar para quienes no están familiarizados con el tema es, lo vuelves un activo. O sea, de gasto se convierte en activo. O sea, de erogación se vuelve activo. ¿De acuerdo? Es un activo y la empresa reconoce ese activo como parte de su estructura de activos. Ya lo habían mandado a gastos porque decías ya no sirvió, pero luego resulta que te acordaste que allá tenías todo un desarrollo que si no servía para aquello puede servir para esto. Y finalmente esto se consolida, esta otra pastillita se consolida. Y entonces, ¿qué pasa con eso que ya habías llevado a gastos? Tienes dos versiones del tema. Lo dejas en los resultados para que no haya mayor problema y simplemente los nuevos datos y los nuevos gastos que tuviste a partir del proyecto B, esos son los que va a valer este activo en términos del activo en la compañía, ¿no? Aunque tú reconozcas que esto otro forma parte de esto, porque si no tendrías que revertir el asiento a gastos y mandarlo capital. ¿Qué podría ser esa la otra posibilidad? Y esa sería la segunda posibilidad. Si los gastos desarrollados son muy altos de ese proyecto inicial que fracasó y ahora que en el B es parte fundamental de B, pues entonces reconoces el dato y echas para atrás el asiento, ¿no? Y como cualquier corrección contable, explicas. Esta es una corrección a lo que hicimos hace 2 años, hace 1 año, porque ahora encontramos que esta información o estos trabajos previos nos sirvieron para desarrollar este producto B, ¿no? Entonces, todo depende qué haces, pero eso es cuando tú controlas, ¿no? Desde el origen. Si tú no controlas, pues puede ser que hagas el desarrollo y tú inicialmente todo lo mandaste a resultados, porque para ti nada más era simplemente trabajen, hagan experimentos, pero no controlamos la información. Hasta que no tengamos solucionado el tema, no vamos. ¿Y cuándo tenemos solucionado? Cuando llegamos a los registros legales y pasamos todas las pruebas que nos piden y que si los organismos reguladores para decirnos si es patentable, si te puedes quedar con eso tú y si es susceptible de que tú después puedas ceder, usar, etcétera. Es este bien intangible. Si es hasta este momento, pues todos los gastos que mandaste ya los mandas a resultados, todo es ingreso. Cuando mandas, ¿qué va a ser ingreso? El momento en que empieces a vender la pastillita,
El momento en que le cedas los derechos a otro para que fabrique la pastillita. Que ahí sí se tiene que reconocer el costo. Lo ideal sería revertir ese tratamiento contable, aunque venga de años anteriores, ¿no? El tema es quién es el guapo que se va a poner a buscar toda esa información si los controles no los tenías, los ¿no? controles no los tenías. Entonces, es un tema en donde, obviamente, cuando tú estás en una empresa, volviendo al planteamiento, cuando tú estás en una empresa que se dedica a la investigación en cualquiera de las áreas, normalmente sí controlas. Todo va a estar controlado. Pero los que somos que, oye, entré para ser simple el ejemplo. Yo hice una panadería y me puse a hacer pan. Y de pronto le pego al bingo de cómo acomodo el azúcar y cómo acomodo la harina y cómo, etcétera. Pero ese no era tu objetivo. Tu objetivo es ser panadero. Entonces tú dices, la verdad es que no supe ni cuánto me costó hacer esto. Simplemente en el camino fuimos experimentando hasta que encontramos y hicimos un producto nuevo que nadie tenía una patente de eso y que nosotros la forma de hacerlo no lo permite. Volvemos al tema. Si tienes forma, vas y jalas la información. Si no la tienes, simplemente dices... Se quedan los gastos como están. Como están, y yo tengo unos derechos, y entonces el ingreso es... registras el activo, eso sí, aunque con un valor mínimo. Mínimo. Con el registro, del pago del registro. O alguna cosa de esas, ¿no? Y entonces tú dices, esto ya... se llevó a gastos. Se llevó a gastos y ahora los ingresos son las ventas que obtenemos de este producto. Nada que restar. Nada que restar. Bueno, los costos, pero no nada por el intangible. ¿No? En sí mismo, el intangible, es decir, no hay nada que decir que tiene ese valor. Y el otro es cuando tú no tienes las capacidades económicas para un desarrollo industrial, ¿no? Y de pronto encuentras a alguien que dice, yo te compro este producto o ese desarrollo que tú hiciste. Que a lo mejor ahí es desde la forma de trabajar, ¿no? Desde, no sé, a lo largo de los años fabricas X productos y has encontrado procesos más sencillos que te hacen más eficiente el uso de los recursos, que te generan un margen de utilidad más alto, que te hacen más cortos los tiempos de fabricación, que te permite fabricar más artículos en el mismo tiempo con el mismo personal, etcétera, ¿no? O sea, que ese es y todo eso te lo dio, pues, la experiencia, el ensayo-error, pero no es algo que se pueda patentar, simplemente es una forma de trabajo, una forma de organización en una entidad que ya está armada, tiene una logística perfectamente definida, documentada a lo mejor, de qué hace cada quien, a quién le toca el paso A, luego el paso B, el paso C, etcétera, y cómo se pueden ahorrar estos procesos, etcétera. Todo eso, y además tienes fórmulas de tus productos que tampoco son patentables, porque son productos que ya existen en el mercado, es como patentar el hervir agua, ¿no? Pues no, ¿verdad? Entonces, son procesos que ya existen en el mercado, son productos que ya existen en el mercado que no... lo producen en empresas, no es un producto patentable. Es un conocimiento ya que todo mundo tiene. Adquirido por todo mundo, del dominio público prácticamente. O sea, a lo mejor generalizado, no del dominio público, pero sí generalizado en el ramo de la industria del que estemos hablando. Y bueno, entonces eso, a final de cuentas, llega un día en que si la empresa se vende, tiene un valor. Sí. Pero eso no está registrado, no genera un registro que diga, esto es mío y lo voy a vender y ahora es tuyo, etcétera, ¿no? Simplemente es una experiencia y un conocimiento acumulado que sí tiene que le da un valor a la empresa, pero que no está individualizado, reconocido, no está protegido por un ente público reconocido como tal. Sí se registra en parte, lo puedes registrar ante la Secretaría de Economía, ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial particularmente, pero no, el registro es simplemente para proteger derechos, no para crear un antecedente de quién tenía los derechos, pero no te protege como la protección de una marca o de un nombre comercial, ¿no? A lo mejor yo soy taquero y registro cómo hago mi salsa de chile habanero, que es lo que le da valor a mis tacos, ¿no? Es el éxito de mis tacos, pero no es que exista una patente de la salsa de habanero, simplemente es cómo hago yo la salsa de habanero, ¿no? Mi proceso de la salsa de habanero. Y a lo mejor si alguno de mis empleados quiere poner su taquería y usar la misma
fórmula para la misma receta para la salsa de habanero, pues de alguna manera yo puedo decirle, oye, pues tenías un acuerdo de confidencialidad o este registro, esto ya estaba registrado por mí de alguna manera, entonces que hay un antecedente Así ante es. la Secretaría de Economía. O sea, hay cosas que sí puedes proteger y cosas que no puedes proteger. Pero puedes registrar. Entonces, las que no puedes proteger nada más es registrable, pero no es de apropiación. Es simplemente hiciste el trámite administrativo para justificar que existe una serie de cosas que tú dices que es una experiencia industrial y que es de tu negocio, ¿no? Entonces, en ese segundo caso, primero, no hay un activo, para empezar. Segundo, porque no es susceptible de apropiación. De apropiación inicialmente. Número uno. Ajá. Segundo, solamente cuando lo vendes a un tercero, ese tercero sí va a poder registrar esa experiencia porque a él sí le costó dinero, es decir, él identifica. Pagó una cantidad específica por eso. Así es. Es igual que si yo le compro la marca a Adidas, ¿no? Se la compré. Él fue el que la desarrolló, pero yo quiero comprar la marca Adidas. Entonces me dicen, sale. Usted no hizo nada, compañero, por la marca, simplemente la compró. Igual ya tiene un costo de adquisición. Y ese es el que mandas registrar como cualquier erogación que sacas de la entidad. Una maquinaria, un camión, así lo registro. Exacto, igualito. Y aquellas experiencias industriales registrables, pues obviamente cuando las vendes ya no están en tu activo. Es decir, ya nunca fueron de tu activo en términos contables. Porque no tenían un costo. Porque no hubo un control de costos y porque no pudiste, vamos a decir, a individualizar qué cosa era de ese trabajo que tú lograste tener. No hay una patente, no hay una... No hay nada, simplemente tú dices, al paso de 10 años o de 20 años de hacer chile habanero, aprendí a hacer esto y ya lo plasmo para que todos mis empleados sepan cómo se tiene que hacer el chile habanero, porque ahora yo ya no lo voy a hacer, ¿no? Esa parte de la historia, otra vez, las normas contables internacionales te dicen... Si usted fue el que desarrolló esta experiencia y no controló los costos, usted no puede ponerle un valor usted y ponerlo en el activo, porque bajo la teoría contable, si usted le pone un cargo, llamémosle experiencias industriales, ¿no? En el activo. En el activo te dicen, ¿y ahora qué le va a abonar? ¿No? Y entonces nada más habría dos soluciones teóricas. Una solución es una aportación del socio y la otra es un ingreso de la empresa, ¿no? Pero en esos dos casos te dice, esa evaluación que usted está haciendo no tiene sustento porque usted no controló la información. Entonces, en ese sentido, la norma financiera te dice, el cuate que tiene el intangible no puede registrarlo. Si el señor lo que hizo fue una cartera de clientes y sabe cómo llegarle al cliente y tiene esta lista y tiene este procedimiento para que ese cliente le compre, no es susceptible de que la empresa diga, el valor de mi cartera de clientes vale tanto y lo mando al activo y lo abono a sepa Dios dónde. Lo que sí te permiten es, oye, Juanito Pérez quiere la cartera de clientes que yo tengo. Se la voy a vender. Yo se la vendo y entonces le digo, mira, tú es estos son las personas importantes, cómo le tienes que tratar, etcétera, y le das todo un manual de cómo tiene que tratar a ese cliente y cómo. Esa venta, sí es un ingreso para ti. Para el otro, es un costo. Es un intangible porque él dice, pues yo compré esta cosa. Primero, no es tangible porque pues es una lista, son una serie de experiencias y me dan la información, ¿no? Entonces, pero como le costó, pues la capital la pone otra vez en los activos de la empresa porque tuvo que sacar dinero de la empresa para comprarlo. Entonces, el cargo al activo con el abono a los bancos, ¿no? Y entonces, ahí hay un costo. Y hay un costo. Y hay un comprobante fiscal que ampara la operación. Que déjame decirte que yo ya tuve una operación de una empresa que facturó este tipo de experiencias industriales que son intangibles, aunque no son registrables. Obviamente reconoció el ingreso porque no tenía pues prácticamente costo. Nada. Pero sí se nos presentó un problemita al emitir el comprobante fiscal
porque no encontramos una clave producto servicio del SAT al momento de elaborar la factura. No había una clave para venta de intangibles. Sí había uso de marcas, servicios de registro de marcas, etcétera, en servicios jurídicos, creo, pero no había propiamente la venta del ingreso por por la cesión de derechos sobre esa experiencia, ¿no? O sobre intangibles en general. Entonces sí creo que ahí es un llamado para la autoridad fiscal que revise su catálogo de productos de bienes y servicios con los que se hacen las facturas, porque además, curiosamente, la autoridad dice que eso es uno de sus principales objetivos, vigilar en los planes maestros de fiscalización. Tiene el ojo puesto sobre las operaciones que se realicen sobre intangibles. Yo me pregunto, ¿cómo los va a fiscalizar si ni siquiera clave producto servicio tiene claramente en el catálogo de claves producto servicio? Exacto, ¿no? Entonces, volvemos al tema. ¿Por qué no era importante? Porque a lo mejor en los años 80, 90 no teníamos ese expertise. Segundo, en comercio debemos recordar que el catálogo del SAT está basado en las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, allá tienen un super catálogo que es probable que allí exista, pero el SAT lo que hizo fue abreviar parte de ese catálogo y nada más nos puso unas cuantas cosas, y el problema que traemos todos es, desde que se originó este asunto, no ha vuelto a revisar su catálogo. O está mal traducido, a lo mejor también. No, y vuelves al tema. Dices, aquí la única ventaja teórica que tienes es, si no me pongo el más cercano. Vamos a suponer que tú pones marca y te dicen, no fue una marca, y tú dices, pues es lo más que se le parece, mano. O le pones el que no identificaste, que no encontraste, que digo, a final de cuentas, esa podría ser una alternativa y perfectamente válida, ¿no? Porque sí, si ya revisé de 1000 formas y de verdad que no fue una persona, varias personas hicimos de 1000 formas y no encontramos más que servicios, por el lado de servicios de registro, pues mejor optas por ponerle el no lo encontré, ¿no? El genérico que localizas y dices con este genérico. Y luego planteas el problema al SAT y le dices, a ver, maestro, yo hice esto y esto y esto y esto, y lo que hice fue emitir un documento con esta clave. Y no porque estés ocultando, sino simplemente porque no lo encontré. Y tus servicios de información que tú das tampoco lo encontraron, pero eso me lo da verbal. Necesito que me lo confirmes por escrito. Pues planteas el asunto, le das toda la información y al final de las cuentas, si no hay más catálogo que el que tú encontraste, te van a decir, pues sí, tiene usted razón. Esta es la clave que le puede atar. Porque hoy por hoy no tenemos clave específica, ¿no? Así es. Entonces, eso ayuda primero a decirle al SAT que tiene que poner el foco actualizar, su catálogo de actividades. Y segundo, te lleva al punto de decir, es un tema, entre comillas, muy jabonoso. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar que pudiera caber en 3, 4 o 5 genéricos, y tú dices, ¿y cuál de todos y con qué criterio discrimino hacia dónde llevo esta información? Pero independientemente de que el comprobante del SAT no pudiera tener ese valor, lo que te va a dar sustento a lo que tú estás haciendo es el contrato entre A y B, porque ahí es donde vas a decir exactamente qué es lo que le estás dando. Después el SAT me podrá multar porque él sí encontró la clave y yo no la encontré, pero pues eso me pagaré la multa administrativa por no haber clasificado correctamente el dato desde el punto de vista del que emitió el comprobante. Desde el punto de vista del tipo que recibió el comprobante, él dice, si el otro tipo y lo dejó facturar, para mí el dato vale, ¿no? Así es. Entonces, en ese tenor de ideas, la norma contable lo que te dice es, del lado del que enajenó, hay un ingreso. Y se va resultado por haberlo vendido. Y del lado del que adquirió, entonces lo tiene que mandar como un intangible y va a tener que resolver esencialmente 2 temas. El primer tema es, ¿por cuánto tiempo me va a servir esto? ¿No? Y puedes plantear 2 opciones. Una es, ¿tiene un tiempo determinado o es indeterminado y va a ser igual a la fecha de la empresa? Si es determinado, imaginemos que dices, dura esta información para 5 años.
pues el valor que pagaste lo vas a dividir entre 5 y eso le vas a aplicar cada vez que tengas un ingreso. 20% cada año. Cada año. Si es indeterminado, pues te vas a ir a la regla genérica de que en 20 años te lo vas a comer y entonces le vas a aplicar un 5% al valor y eso lo vas a reconocer como parte de los costos o gastos de los productos que se venden. Pues vamos a hacer una pausa antes en este momento y después de la misma regresamos con este tema. Bueno, entonces estamos hablando de estas experiencias industriales que pueden estar registradas ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, pero que no generan un producto que tenga un título de propiedad, como puede ser una marca, un nombre comercial, una patente. Entonces, en ese caso, estos, pues sí, forman parte de la vida de la empresa, tienen valor económico, pero contablemente, pues no están registrados con un costo. Y entonces llega un día en que a lo mejor te lo compran porque hoy se venden todo ese tipo de cosas y tienen mucho valor. Claro. Digo, las bases de datos, ni quién va a discutir eso, ¿no? Hay quien hace 1000 cosas para obtener bases de datos, ¿no? En ese caso. Y entonces lo vendes, pero no tienes costo, pues tienes que reconocer todo esto como ingreso de alguna manera, ¿no? Quien vende va a reconocerlo como ingreso y quien compra sí va a tener ya un costo de adquisición porque lo pagó, tiene un comprobante por la adquisición, lo va a registrar como un activo intangible y en el futuro y lo va a amortizar en su caso. En su caso, así es. Y así va a ser en ese supuesto. Ahora, también puede haber intangibles que no se reconocieron ahí porque se hubo una operación de una venta de una base de datos, vamos a suponer, ¿no? Y quedó perfectamente claro. Pero puede haber también operaciones donde se compran, se fusiona una empresa con otra o se compran todas las acciones de una empresa por parte de otra empresa y entonces esa empresa, la que compró a la otra empresa o la que la absorbió vía la fusión, pues va a reconocer todos los activos y ahí va a haber, se van a encontrar con estos intangibles que no están registrados en la contabilidad de la empresa que los creó, pero pues ya con el precio de la compra de las acciones de la empresa, pues ya tienen un valor y ahí sí ya les va a dar un valor y los va a registrar, ¿no? En ese caso va a ser en una adquisición de negocios, sí se reconocerían esos y tendrían parte del costo de los bienes, pues sería parte del costo de la empresa, ¿no? Ahí entras al tema que le llamamos genéricamente el crédito mercantil. ¿No? El crédito mercantil puede ser uno de esos o puede haber este tipo de situaciones también. En el caso del crédito mercantil, ese asunto tiene dos vertientes. La parte financiera, en donde sí te reconocen que lo puedes meter a los activos, porque se supone que le estás pagando más entre lo que valen los activos de la compañía del balance comparado con el precio que tú pagaste. Imaginemos que los activos de la compañía valen 1000 y tú pagaste 1500, para ser simple el tema. Esos 500 es crédito mercantil y entonces tú dices, estoy comprando. Tuvo un costo. Tuvo un costo y esos 500 que yo estoy comprando que están superior, el valor es superior al valor de los fierros o de los activos que tiene la compañía. Esos 500 los voy a ir a amortizar. Nuevamente tienes que... parte del activo. Parte del activo del adquirente, ¿no? Porque pagó más caro contra los activos que tenía el ente que está tomando. Sea en una compra directa de acciones o sea en una fusión, en la forma en que tú estás pagando más de lo que valen los activos que tiene reflejados la empresa. En ese sentido, la parte contable no tiene conflicto. La parte que tiene conflicto es la fiscal. La fiscal no acepta la ley de renta que el crédito mercantil sea susceptible de ser deducible, ¿no? Ahí entramos con un primer conflicto entre lo fiscal y lo contable. Exacto. Entonces ahí es donde la empresa que compra, cuando compra crédito mercantil, le tienes que decir, chaparrito, te recuerdo nada más que esto contablemente va a impactar, pero es una partida que todo el tiempo, mientras dure la amortización de este crédito mercantil, nosotros no vamos a poderlo deducir y tendremos que aceptar esa parte de la historia. Entonces pagaremos como sobre una utilidad más grande para efectos fiscales que para efectos contables, ¿no? Esa es una parte. Esa es una parte.
La otra parte que tiene que ver con esto es quién es el que se queda con ese famoso crédito. Y volvemos al tema, es el adquirente. No lo puede el que compró la compañía o la fusionante, sí. si estamos en una fusión. ¿Por qué? Porque otra vez él es el que está pagando. En unas paga con dinero y en otras paga con acciones, pero al final la paga, ¿no? Ese es el que puede reconocer este intangible. El cuate que tiene el que vendió el negocio, la empresa que desapareció por la fusión. No. Eso se basa en el proceso de adquisición de negocios y lo hace quien adquiere. Y exactamente. Pero bueno, ahora, esto es todo contable, ya dijimos no hay costo, etcétera. Ahora, para una empresa que ahorita está operando, que dice, pues tengo sí mis activos fijos, etcétera, pero lo que realmente vale en la empresa es la experiencia industrial de la empresa. Y entonces, en ese caso, últimamente se ha dado la idea de que esto se tiene que reconocer como un activo. Así es. Y bueno, obviamente se le da un valor, o sea, se puede registrar ante la Secretaría, ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, lo evalúan, lo reconocen como un activo y obviamente eso se va contra el capital contable, ¿no? Capital social. Sí. Ajá, sí. Y hasta se les dan acciones a los accionistas por eso, ¿no? Así es. Eso obviamente fortalece la situación financiera de las empresas porque se ven más activos, el capital se ve más fuerte. Si tenías deudas, pues el porcentaje de deudas contra capital baja y obviamente tu proporción de activos contra deudas pues es mejor, ¿no? Entonces, obviamente financieramente para un banco, etcétera, que vea así los estados financieros por encima, va a decir, pues esta empresa se ve mejor, ¿no? Así es. No se ve tan mal, ¿no? Pero entonces esto, ¿qué tan válido es contablemente hacer esos registros así de esa forma? Y bueno, y luego pretenden darle efectos fiscales, pero vamos primero sobre la parte contable. El ANIF, la norma de información financiera te dice que eso no es válido. La C8, la de activos intangibles. ¿No? Él te dice otra vez la misma regla. Si tú estás valuando tu intangible y tú le das ese alta en los activos intangibles y lo mandas contra el capital o lo mandas contra los resultados, ese asiento es incorrecto desde el punto de vista. ¿Qué va a pasar? Primero, si lo haces, ¿quién es el único o quiénes son los que se pueden quejar? Los lectores de los estados financieros. Ese lector, si es el socio y él fue el que autorizó, dices, pues te estás quejando de algo que tú mismo autorizaste. ¿Qué debieras hacer de acuerdo a la técnica contable? Revertir el tema para que eso quedara fuera de los registros. Oye, lo dejas adentro. Cuando venga un auditor que audite estados financieros, te va a decir que violas la regla y va a establecer, dependiendo del valor, imaginemos para hacer simple el ejemplo, que ese intangible valga más del 50% de los activos de la compañía, para ser simple el tema. Entonces, compañero, le tengo que poner una salvedad al valor de la empresa, porque pues esto, si este asiento lo echamos para atrás, la empresa, los valores son total y absolutamente diferentes. Entonces el lector está leyendo mal los estados financieros. Entonces, esa primera parte, efectivamente, mucha gente la vende como una planeación financiera para que los bancos les presten más, corrija sus índices que les plantean las instituciones financieras, etcétera, y se les hace fácil porque no hay prohibición legal. Hay una prohibición técnica que es, oye, contablemente eso, cuando lo revise un contador, va a decir que eso está mal. Bueno, y ahí tenemos el otro tema. Las leyes fiscales dicen que que estamos obligados a llevar contabilidad, y la contabilidad es la base para la determinación de las contribuciones, y la contabilidad se rige por las normas de información financiera. O sea, en teoría, el origen de todo son las normas de información financiera. Ya después les das consecuencias de carácter fiscal que pueden ser equivalentes o diferentes a lo contable, pero partes primero de una base, ¿no? En ese caso. Entonces, aquí contablemente la NIF lo prohíbe a que los activos intangibles generados internamente deban registrarse, ¿no? Llegas a la parte fiscal.
Y bueno, ahí tienes otro tema, tienes repercusiones tanto dentro de los activos que todos los activos de alguna manera generan una deducción para efectos fiscales. Si estamos hablando de los activos fijos, perdón, o los activos intangibles que generan una deducción para efectos fiscales, pues porque los activos fijos se van depreciando y entonces eso se va considerando una deducción para efectos fiscales año con año hasta que el activo termina de deducirse fiscalmente. Y en el caso de los activos intangibles, que ahí no le llamamos intangibles, le llamamos gastos, cargos diferidos. Y hay una partida que es pues un tanto diferente, que son las erogaciones en periodos preoperativos, que eso es una partida de carácter fiscal, ¿no? En ese caso. Pero esas tres se amortizan, sería el equivalente a la amortización contable, y también tiene un efecto de deducción en el resultado fiscal, bajan el resultado fiscal en la medida en que se van llevando como deducción vía la amortización al cálculo de la utilidad o pérdida fiscal, ¿no? Del ejercicio. Así es. Ahora, pero estos activos fijos y activos, gastos, cargos diferidos, erogaciones en periodos preoperativos para fines fiscales requieren una base para la depreciación o para la amortización fiscales, que es el monto original de la inversión. Y ese monto original de la inversión tiene su origen en el costo comprobado de adquisición. Así. ¿Qué pasa en esos casos? Vuelves al mismo tema. En el momento que no puedes probar porque tú no controlaste los costos que te llevó al conocimiento de estas experiencias industriales, como no lo traes, tú fiscalmente no tendrías elementos para poderle probar a la autoridad cuánto te costó a ti. Y en consecuencia la autoridad no te va a admitir la deducción. Es decir, usted contablemente, a pesar de que viola la norma contable, usted lo quiere registrar, es bronca contable. Para efectos fiscales, esta partida no se puede deducir porque usted no puede probar el costo que para usted tuvo esto. Y si no lo puede probar, pues yo no se lo acepto. ¿Ok? En consecuencia, para efectos fiscales, esa parte de este, llamémosle, amortización de este intangible, no te lo va a aceptar. Primera parte de la historia. Luego viene la segunda parte de la historia, es a quién beneficiaste en el asiento contable. Porque una es el ente, llamémosle la XSA para hacer simple el tema, reconoció el activo intangible de experiencias industriales y le puso $1,000,000, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué hizo con ese $1,000,000? Del otro lado, la contracuenta, decíamos, puede ser que sea un aumento de capital, se le reconozca que eso es de los socios, o se lleve a los resultados. Si se fue a los resultados, para efectos fiscales vas a tener que ir a checar si ya pagaste el impuesto sobre la renta. Sí, porque lo tendrías que considerar como un ingreso, eso, ¿no? acumulable. Y entonces tendrías que pagar impuesto por el valor que le diste a ese activo. Y ahí, bueno, no va a haber activo, pero va a haber ingreso. Va a haber ingreso. Y entonces la lógica te diría, tendrías que pagar el 30% de ese valor. En este ejemplo que planteamos del $1,000,000, ese millón tienes un activo, pero de pronto, si tú lo reconoces como ingreso y lo vuelves ingreso acumulable, pues tendrías que pagar el 30% de ese millón y el 10% de la PTU si la empresa tiene trabajadores. Si cuando tú se lo planteas al socio, le dices que del millón hay 40% que hay que darle al gobierno, a los trabajadores, 30 y 10, va a terminar diciendo, gracias, no quiero que tenga efectos fiscales en esa primera parte. Aunque formaría parte de la utilidad contable, y entonces ahora sí ya se iría el capital y entonces subirías el capital no en la misma proporción, pero lo subirías, ¿no? Así es. Ajá. Y la otra es directamente al capital social, ¿no? Como una disque aportación de los socios. La otra parte discutible, ¿no? Claro. Porque, ¿cómo que aportación de los socios? ¿Cuándo lo aportaron? Porque apliquemos lo que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles. O sea, una SA, los accionistas de una SA pueden pararse nada más una vez al año a probar, ay, está bien, la empresa, ahí va, no, ahí la lleva, estoy de acuerdo, y firmo el acta de asamblea donde se aprobaron los estados financieros. O sea, los socios no tienen que estar trabajando ni prestando servicios ni nada en la SA. No. O sea, ellos hacen su aportación y cada una vez al año se reúnen y dicen, pues sí, ahí va la operación. ¿Qué hubo utilidades? Pues que se queden ahí guardadas. No, mejor vamos a repartirlo, vamos a dividirla, ¿no? Y vamos a pagar dividendos a los accionistas, ¿no?
Entonces, pero los accionistas como tal no necesariamente prestan un servicio dentro de la empresa. Los accionistas como tal no le generan valor a la empresa. En todo caso, quien estaría generándole valor a la empresa sería el socio administrador o el presidente del consejo. Sí, el presidente del consejo de administración con su dirección, los trabajadores. Y a lo mejor ni siquiera el presidente del consejo de administración, porque realmente descarga esa función de dirigir a la empresa en el director o en los gerentes generales, etcétera, ¿no? En los gerentes de X, Y, Z y los trabajadores. Pero vamos, o sea, como tal, ellos, así que sea claro y transparente, que sean los que realmente generaron ese valor, no. Volvemos al tema. Entonces, aquí el primer planteamiento que tienes es, si tú dices que esto fue una aportación de los socios, primero vamos a entrar al problema de que pues, hay que hacer un acta, hay que emitir acciones y luego hay que decir cuánto le toca a cada socio de esas acciones emitidas derivado de este activo que estamos diciendo. Obviamente, digo, por los valores que van a manejar, porque, o sea, así se está haciendo en la práctica. Esto sucede. Esto es un caso de la vida real. Por los valores que se le pueden dar a este tipo de situaciones, estamos hablando de que muy probablemente el valor de la acción va a ser muy por arriba de su valor nominal. Así es. Entonces vas a tener que la acción, o sea, no nada más hubo una aportación entre comillas de los socios, sino que además hay una prima en la suscripción de capital, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces así va a ser la situación. Esos cálculos pueden irse derivados de dos mecánicas. Puede haber un valor nominal diferente. Un valor igual a el valor de la intangible y la reconoces como valor nominal. Y la otra es igualo las acciones viejas con las acciones nuevas y le doy una prima. Entonces le doy un valor nominal más bajo y el complemento lo llamo prima en venta de acciones. En cualquiera de los dos casos, la pregunta obvia sería hacia el socio, no hacia la empresa. ¿Cuándo aportaste esto, no? ¿Cómo aportaste esto? Primero. Y segundo, si el documento se materializa, entonces entra una discusión técnica de si eso para la persona, si es persona física, el socio, accionista, entonces entrarías y es residente en México, si eso lo volvió un ingreso acumulable para él en lo personal, independientemente del asunto de la empresa. Porque adquirió bienes, o sea, las acciones, por las cuales no pagó un costo, no tuvo un costo comprobado de adquisición. Y no hizo ninguna aportación. Entonces, en realidad, es decir, hace una aportación legal. Y además se creó un valor de la nada, porque no siquiera es una capitalización de utilidades, o sea, que la empresa ya tenga utilidades y diga, ay, ¿qué creen? No les voy a dar dividendos, pero les voy a dar acciones, ¿no? Exacto. Por sus utilidades les voy a dar acciones. Ahí hay un valor que se generó en la empresa vía utilidades, pagaron impuesto, la empresa pagó impuestos sobre esa utilidad y se capitaliza y está bien. Pero en este caso no hay un valor, se genera de un cálculo matemático. O sea, de una toma de decisiones sobre un valor. A lo mejor hay un peritaje y el rollo, pero ese no es el tema de la discusión de cómo calculas valor, sino ya hay un valor. Entonces, el problema es que tú modificaste tu patrimonio. Si viéramos al socio, Juan Pueblo, antes de que entraras a la asamblea, imaginemos tú tienes, de esa compañía tienes una acción que vale 1,000 pesos y de pronto tienes ya otra acción que vale otros 1,000 pesos, para ser simple el tema. Entonces, ahora tú y no pagaste los segundos 1,000 pesos, tú no puedes probar que pagaste ese dinero y que compraste ese intangible tú. Por tanto, pues el fisco cuando te revisara podría ya llegarte a imputar el ingreso. Ahora, allá vamos a poder entrar a la discusión teórica en materia de impuesto sobre la renta, si el ingreso es en el momento en que celebras el acta de asamblea reconociendo las acciones para el socio Juan Pérez, o la reconoces cuando Juan Pérez venda las acciones o la empresa le reembolse las acciones a Juan Pérez. Habremos contadores que sostenemos que el ingreso es en el momento que firmó el acta. Que se emitieron las acciones, se reconocieron las acciones. Sí, porque luego dicen en el momento que emitieron las acciones y nunca las emiten. Y dices, bueno, no me refería a eso, perdón, ¿no? Al acta en donde se le reconocen esas acciones como parte de su patrimonio. Esa parte, si es ahí, pues entonces implica que en este imaginario de los 1,000 pesos, tú tendrías que pagar
dependiendo lógicamente cada persona física puede tener una tasa de impuesto diferente, pero en promedio vas a estar entre el 20 y el 30%, dependiendo de tu nivel de ingresos anual. Entonces, te dieron una cosa de 1,000 y tú tienes que ponerle ahora sí, si tú reconoces que sí, que es tuyo el ingreso, pues entonces le tienes que meter 30 pesos, 30%, son 300 pesos y se los tendrías que entregar al fisco en el año siguiente a que te hiciste del ingreso, más tardar. De las acciones. De las acciones. Y la otra es, oye, me espero a cuando las venda y ahora sí un tipo distinto a mí me compre las acciones de la XSA y me paga estas acciones de 1,000 pesos. Que no tienen que no van a tener costo y entonces la utilidad va a ser las 1,000 pesos para no entrar ahorita en los cálculos complejos de costo pero no de acción. pagaste nada por ellas. Y entonces las vendes en 1,000 pesos, pues vas a pagar 1,000 pesos sobre 1,000 pesos de ingreso. Ese es el tema que yo creo que ahorita que han estado mucha gente vendiendo estos servicios, no es lo que no le queda claro a la gente. La gente nada más ve el asiento contable. Está muy bonito. Ve las acciones físicas y ve que su balance se ve hermoso bonito. Porque ya está más grande el capital. Y al final del año no le dicen hay que pagar el 30% de ese asiento. Problema es cuando ya llegas al momento de vender la compañía o llegas al momento de liquidar la compañía por 20,000 causas, que este no es el tema, o llegas a que te reembolsen porque ya no se necesita ese capital en la empresa. En ese momento, cuando te dicen que esos 1,000 pesos no tienen costo y que como ahorita sí te van a dar los 1,000, ya sea en un reembolso o ya sea porque te las compra un tercero, ahí sí vas a recibir dinero y te digan, ahora hay que pagar el 30%. En ese momento te quedas impactado porque pensaste que no iba a haber problema, que iba a ser la diferencia entre el precio de venta y el costo. El problema es que el costo no te lo va a reconocer el fisco porque otra vez ese intangible no tuvo costo. Así es. Y en consecuencia ahí es utilidad todo el precio de venta. Y hay otro tema ahí. Las cuentas fiscales que lleva la empresa, porque la empresa lleva dos cuentas fiscales, una por las utilidades que va acumulando desde el punto de vista fiscal, utilidades netas, y otra por el capital aportado a la empresa que se va actualizando. Y en este caso que tiene, pues sí, tiene acciones emitidas por este movimiento que se hace, donde se reconocen estas acciones que derivan, entre comillas, del reconocimiento de valor de estos intangibles, que sale un valor, de repente se calcula y dice, esto vale tanto, sin haber un pago ni una transacción de por medio. Entonces, en ese caso, pues esas acciones, ese capital va a estar contablemente, pero no debería estar fiscalmente porque no hay flujo de efectivo, como tal, sería discutible también esa parte, vuelvo al tema, me parece que está muy endeble la idea de que sea capital de aportación y que tienes derecho a la actualización de eso y que cuando se reduzca el capital te reconozcan los 1,000 pesos actualizados. Me parece que en el momento de entrar a la sustancia de cómo te hiciste propietario de los 1,000 pesos, podríamos discutir de que aportaste este bien intangible, ¿no? O sea, podría entrar a esa discusión diciendo que si hay una aportación, ¿por qué él aportó eso? El problema es que en el fondo del tema, a mí me parece que habría dos temas que no podrías probar. Es cómo es posible, imaginemos que tuviéramos 5 socios y cada socio representa el 20% y de este intangible a cada uno le dan el 20% porque es lo que vale para que no se deshaga la proporción de socios. La pregunta sería, ¿cómo pueden probar cada socio? ¿Qué hizo para que el intangible le den el 20% del intangible a él? Es que el origen es raro, ¿no? O sea, es una vil valuación. No estamos discutiendo que no se pueda evaluar, simplemente estamos diciendo ¿de quién es esa evaluación? No es, si la vuelves que tú dices que son tuyos, pues entonces asume que tienes un ingreso al momento de que tú dices que ese 20 es tuyo. El momento es en qué momento pagas el impuesto. Y todo el mundo, cuando ya le dices que lo pague en el momento en que celebras la asamblea y le entregas los títulos,
sea, todo el mundo te dice, entonces, ¿para qué lo hice? Yo creo que es la parte más discutible, porque volvemos a lo mismo, no suena lógico que los accionistas propiamente hayan intervenido en eso. Así es. O sea, porque ni siquiera es natural que los accionistas estén laborando dentro de la empresa. En todo caso, sería debido al capital humano de la empresa, dentro del cual pueden o no estar los accionistas, dependiendo de qué labores hagan para la empresa, además de ser accionistas, si es que hacen algo, ¿no? Porque no están obligados a hacer nada. Nada. Ajá. ¿Sí? Entonces sí es discutible. Pues es muy interesante esta parte, lo vimos ya del lado de la empresa y obviamente ya nos queda muy poco tiempo. Nada más hacer a lo mejor un comentario, ¿qué pasa cuando una persona física que en su negocio crea este tipo de valor de propiedad intelectual? Bueno, puede registrar una marca, un nombre comercial, o puede ser propietario de una marca, de un nombre comercial, puede hacer cualquier tipo de operación con esa marca, nombre comercial, ¿no? Si la renta, pues va a percibir ingresos y va a pagar impuestos. Así es. Si la vende, pues va a generar un ingreso y va a pagar impuestos. Y su costo, pues va a ser lo que tuvo para registrarla y para generarla y diseñarla, etcétera, ¿no? Sí, en persona física difícilmente, normalmente no la reconoces en los balances de las personas físicas, porque otra vez, si en las personas morales es complicadísimo encontrarle. Que bueno, ahí si hay una marca o algo deberías reconocerla, ¿no? Porque aunque por los costos de registro, a lo mejor nada más. Bueno, al tema. En el caso de las marcas, y esto no me queda ningún problema, las experiencias industriales son la discusión, este tipo de intangibles. En una marca no, porque otra vez pagaste a alguien por el diseño, difícilmente tú, Juan Pérez, te pusiste a diseñar el logo o la marca, o etcétera, etcétera. Suponiendo sin conceder que sí lo hiciste, entonces obviamente la pregunta obvia es, a ver, compañero, si usted dice que usted fue el creador, para el negocio como tal, no tiene un comprobante de adquisición. Porque nada más el registro. Pues nada más, usted va a hacer el registro, pero entonces otra vez volvemos al tema. Es un registro que no tiene comprobante. El fisco no te va a aceptar la deducción de esta cosa que tú hiciste. Te va a decir, la marca, ok, la registró, está a nombre de Julio Ortiz, está todo dar, pero usted no tiene más que el costo de registro. Sí, los derechos de inscripción. El costo del registro, lo demás, compadre. No más. No más. Y volvemos al mismo punto. Cuando lo vendas, lo rentes. Entonces, ese es ingreso sin costo prácticamente y acumulas y pagas el impuesto. Pero sí tiene o sea, lo que a veces la gente es que no tiene conciencia de que esto vale. Y a veces el dueño de la marca es Juan Pueblo y resulta que quien lo usa es la empresa XSA y pues no está explotando, o sea, no está cobrando por el uso de la marca cuando podría hacerlo y pagando sus impuestos sin mayor problema. Él acumula, la empresa deduce y puede hacer todo tipo de operaciones con las marcas, ¿no? Claro, la obviamente. renta, Ahora, la venta. La pregunta sería si es ocasional la venta o el cobro o si es periódico. Si es periódico, la discusión sería si eso tiene que ver con una actividad empresarial o como una actividad profesional derivado de que el diseño de una marca o de unidad puede llegar a discutirse, porque en el caso de los servicios profesionales no estarías, ¿cómo se llama? En la actividad empresarial. Yo creo que más bien sería en la actividad empresarial en todo caso, ¿no? Así es. Pues se nos acabó el tiempo, Julio. La verdad es que muy ilustrativo, muy agradable el manejo que le diste a este tema. La verdad es que me gustó mucho, la verdad, lo agradezco. Y bueno, agradecemos además por parte del programa, de la producción, que nos hayas apoyado para la realización de este programa. Gracias por la invitación. No, al contrario. Y recuerden que tenemos una cita la siguiente semana. Seguimos con todos estos temas de carácter fiscal, mercantil, de que creemos que son de interés para nuestro público. Aquí los esperamos.